Sucedió un domingo 30 de octubre de 1938, cerca de las 8 de la tarde, una mención radiofónica de la Guerra de los Mundos de H. G. Wells protagonizó uno de los momentos más escabrosos de la historia del medio de comunicación de Estados Unidos. La emisora CBS dedicó 60 minutos a recrear la llegada de los extraterrestres y la destrucción que con ellos llevaban. Era la víspera de la noche de Halloween. Esa tarde, casi noche, mucha gente entró en un pánico casi demencial, creyendo la bien relatada emisión dirigida por Orson Welles y seguido por la compañía teatral que él mismo dirigía llamada Mercury. Esto sucedió en el estudio 1 de la Columbia Broadcasting de Nueva York. Para poder entender por qué la gente entró en tal pánico, hay que volver a esos años y situarse en el plano económico. Para empezar, la bolsa de ese momento cayó, aumentó muchísimo el desempleo y los bancos cayeron uno tras del otro. Sucedió entonces que esta llamada Gran Depresión mantuvo en vilo a mucha gente y como que los acostumbró al constante nerviosismo y al constante pánico, teniendo en cuenta que además el único medio de comunicación era la radio. Todo lo que sucedía en el país era transmitido a través de la radio. Entonces, este buen director dio en el clavo y transmitió la obra de teatro en forma de noticiero, agarrando a la mayoría de la población con la guardia baja y causando un desenfreno y un pánico que solamente una persona que es de mente inocente y está poco comunicada puede llegar a creerse. Muchos cayeron en su trampa por haber agarrado la transmisión no desde el principio, donde se relataba quiénes eran los integrantes que relataban la transmisión, sino después, cuando ya la invasión estaba en curso. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de último minuto procedente de la Agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell del Observatorio Mount James de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. Las interrupciones eran creadas de manera tan creíble que se hizo más grave los nervios de la gente. Y uno de los personajes principales del relato, el personaje Carl Phillips, que era quien empezaba la transmisión de donde sucedía el aterrizaje de los extraterrestres, me dio más leña al fuego de esta manera. Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que he presenciado. Espera un minuto. Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien o algo. Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro los discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sea una cara. Puede que sea... Fueron 10 larguísimos minutos de puro silencio. Y fueron estos 10 malditos minutos los que hicieron que la gente entre en un pánico tremendo
casi llorando la muerte del periodista, quien había sacrificado su vida tratando de pasar información sobre lo que sucedía en el accidente. Y esto fue lo que impulsó muchísimo más la carrera de Orson Welles. Ahora, los pongo en contexto. Vamos un poquito más atrás de lo que es la narración de radio en sí. En ese momento, antes de lo que era el programa de radio que estaba planificado para las 8, planificado para las 8 y 10, había anterior un programa donde Edgar Bergen y su muñeco Charlie McCarthy, que eran un dúo cómico que la gente solía escuchar y con los que se reían bastante, dieron paso luego a un escenario musical con el que la gente, por regla general, cambiaba de canal en el radio y repentinamente caía en las garras de Orson Welles y su tétrica narración informativa. ¿Qué pasaba? Muchos se habían comido el intro gracias a haber estado escuchando al cómico, y entonces se creía que en ese sitio tan real de Jersey habían aterrizado los extraterrestres, había caído la vanguardia de Marte y venían todos a acabar con la raza humana y a quedarse con el planeta. La radio era el medio exclusivo para poder recibir noticias y mantenerse informado, lo que hacía que la gente estuviera muy acostumbrada a las malas noticias. Y una de las muy malas noticias fue el incidente que sucedió en 1937, cuando el Zeppelin Hindenburg, en un intento de aterrizaje en la estación de aire naval Lakeshurst, escrito acá abajo, porque bueno, Lakehurst, supongo, en Manchester Township, New Jersey, Estados Unidos, explotó. Se llevó la vida de 35 muertes, entre ellos 13 pasajeros y 22 tripulantes. Había en total 95 personas a bordo, entre los que estaban 36 pasajeros y 61 tripulantes. Se agregó entre los muertos un trabajador en tierra que también murió, sumando 36 muertos entonces. Como frutilla del postre del asunto, a las malas noticias se agrega Hitler y su amenaza de guerra desafiando el Tratado de Versalles, en la que 18 días de 1938 fueron amenaza tras de amenaza, apareciendo entonces lo que se llama la crisis de Múnich. Los noticiarios se interrumpían a cada rato, traduciendo al mismo tiempo que el propio Hitler hablaba y de las noticias que se iban conociendo, las traducían para mantener informados a la gente, lo que hacía entonces que la gente estuviera enterada de lo que pasaba entre Alemania contra Checoslovaquia y así acostumbrarse de las malas a las peores. A Orson Welles se le llegó a conocer como La Sombra, gracias a su reconocible voz. Gran sorpresa la mía, porque gracias a él en 1994 se produciría una película que para mí fue muy importante, que era La Sombra, protagonizada por el encantador de Alec Baldwin. Su frase mítica era The Shadows Knows, la sombra sabe. Who knows what evil lurks in the hearts of men? The shadow knows.
Volviendo de nuevo al relato adaptado de La Guerra de los Mundos, dirigida por el propio Orson Welles, esta se situaba en Estados Unidos y sucedió que el segundo de él, por elección aleatoria, Howard Catch eligió así de la nada en un mapa la zona en la que se sucedería el aterrizaje de los extraterrestres, zona que sería Grover's Mill, New Jersey. La primera adaptación de La Guerra de los Mundos fue un guión en forma de teatro al que Orson Welles consideró aburrido y repetitivo, pero logró dar vuelta a la situación luego de haber escuchado un programa llamado de radio de la WABC, en la que se relataba una historia ficticia en formato de noticias de última hora. Así que, a riesgo de todo, salieron los frutos y medio país quedó traumado. En el día de la emisión, Welles dirigía el método en que se iba a escuchar la emisión, manejando tanto lo que eran las voces como la banda sonora, como la velocidad en que se iba a dar el relato. Mientras tanto, yo voy y toco algo. Frank Reddick, un actor, fue el que le dio la voz al reportero que luego perdería la vida. Y perdón por el spoileo de recién. El buen Carl Phillips. Para que se escuchara bien, estuvo casi prácticamente todo un día escuchando el relato del reportero que asistió al accidente del que les conté, del Zeppelin de 1937, copiando casi de manera exacta. Solamente tienen que meterse en internet y buscar un poco lo que es los documentales, y van a encontrar cómo este hombre copió a viva voz, solamente cambiando las palabras, el relato que hace el periodista del desastre del Zeppelin. Puso el tono y la voz exacto a cuando Carl Phillips narra la llegada y la apertura de los extraterrestres marcianos. Luego del aterrizaje que Carl Phillips relataba teniendo al lado mi personaje favorito, el profesor Pearson, se daba el corte más largo de la historia, esos malditos 10 minutos que hicieron que la gente entrara en pánico y muchos llamaran a las comisarías pidiendo ayuda, que muchos huyeran de sus casas teniendo lo que pudieran llevar en las manos o en el coche, y que también trataran de comunicarse con sus familiares para ver si estuvieran bien. Como no quiero spoilearles el final de la historia y quiero que ustedes mismos les nazca la curiosidad, los invito a leerse el libro de H.G. Wells o a verse alguna de las películas. Y de paso, cuando termine este video, ir a meterse al canal de Mindalia Televisión a escucharse la hora y media del relato de radio de La Guerra de los Dos Mundos, el 75 aniversario, interpretado por las mejores voces de la radio española, que fue publicado el 31 de octubre de 2013. Y recuerden, les aseguro que la Guerra de los Mundos no ha tenido más intención que la de celebrar una simple fiesta. En su versión para radio, el Teatro Mercurio también se disfrazó con una sábana y saltó desde los arbustos para asustarlos en esta noche tan especial. Hemos aniquilado el mundo ante sus propios ojos y destruido totalmente la CBS. Espero que se sientan aliviados, que realmente no iba en serio y que nuestra empresa sigue abierta para ustedes, los oyentes. Así que adiós a todos y
Por favor, recuerden al menos hasta mañana la terrorífica lección que aprendieron esta noche. El invasor con cabeza de esfera brillante y sonriente que se encuentra en el salón de sus casas no es otro que un habitante con una calabaza hueca. Y si acaso el timbre de la puerta suena, si suena el timbre de la puerta y al abrir no ven a nadie, no será un marciano, no, sino será sencillamente Halloween.